Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día por esta oportunidad que nos da de amanecer, Señor, con bien, con vida y con el deseo de leer tu palabra una vez más, comenzando el día. Esperamos que sigas orando, Señor Jesús, a través de ella, que es la espada del Espíritu, que sigas orando en nuestra vida, Señor, y nos des la sabiduría suficiente para aplicar tu palabra en nuestro diario caminar, la vida. Guíanos, Señor Jesús, en este rato de lectura que sea de beneficio para nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 11, en la versión Dios habla hoy. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, juntó 180,000 soldados escogidos de la familia de Judá y de la tribu de Benjamín para luchar contra Israel y recuperar su reino. Pero el Señor habló a Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: Di a Roboam, hijo de Salomón, y rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín, que les ordeno que no luchen contra sus hermanos, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron, desistiendo de marchar contra Jeroboam. Roboam se estableció en Jerusalén y construyó ciudades fortificadas en Judá. Reforzó así Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Socó, Adulán, Gad, Maresá, Sif, Adoraim, Laquis, Azecá, Sorá, Ayalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de comida, aceite y vino. Además proveyó de escudos y lanzas a todas y cada una de las ciudades y la reforzó de manera extraordinaria. Así pues, Roboam quedó en posesión de Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel vinieron de todas partes para unirse a él, pues los levitas tuvieron que abandonar sus tierras de pastoreo y demás posesiones para irse a Jerusalén y a otros lugares porque Jeroboam y sus sucesores les impidieron ejercer el sacerdocio del Señor. Jeroboam había nombrado sus propios sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los demonios y a los becerros que había fabricado. Además, los que tenían el sincero propósito de buscar al Señor, el Dios de Israel, siguieron el ejemplo de los sacerdotes y levitas y se fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera, fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Robán, hijo de Salomón, durante 3 años, pues solo durante 3 años él siguió el ejemplo de David y Salomón. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y Abihail, hija de Eliab y nieta de Jesé. Hijos de Roboam y Mahalat fueron Jeús, Semarías y Saán. Después se casó con Macá, hija de Absalón, y sus hijos fueron Abián, Atai, Sisá, Selomit. Roboam tenía 18 esposas y 60 concubinas, pero quería más a Maacá que a todas las demás. Tuvo 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró a Abián, hijo de Macá, jefe de sus hermanos, pues quería hacerlo rey. Tuvo la buena idea de repartir a sus demás hijos entre todos los territorios de Judá y de Benjamín y entre todas las ciudades fortificadas, dándoles provisiones en abundancia y consiguiéndoles muchas esposas.
Cuando se consolidó el reinado de Roboam y él se sintió fuerte, dejó de cumplir la ley del Señor y todo Israel hizo lo mismo. Pero como fueron infieles al Señor, en el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 60,000 soldados de caballería y una innumerable tropa que venía con él de Egipto, libios, suquienos y etíopes. Conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén ante el avance de Sisac y les dijo: El Señor dice que ustedes lo han abandonado y que por eso Él los abandonará ahora en manos de Sisac. Los jefes de Israel y el rey reconocieron humildemente: el Señor tiene razón. Al ver el Señor que se habían humillado, le dijo a Semaías: Por haberse humillado, no los destruiré, sino que voy a librarlos dentro de poco. Y no utilizaré a Sisac para descargar mi ira sobre Jerusalén. Pero van a quedar sometidos a él y se darán cuenta de la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó también los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaba la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, iban los guardias y los llevaban. Luego volvían a ponerlos en el cuarto de guardia. Así pues, por haberse humillado Roboam, se calmó la ira del Señor contra él y no lo destruyó totalmente. A pesar de todo, también había cosas buenas en Judá. El rey Roboam aumentó su poder en Jerusalén y siguió reinando. Cuando comenzó a reinar tenía 41 años y reinó 17 años en Jerusalén, ciudad que el Señor escogió entre todas las tribus de Israel para residir en ella. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era de Amón. Sus actos fueron malos, pues no trató sinceramente de buscar al Señor. La historia de Roboam desde el principio hasta el fin está escrita en las crónicas del profeta Semaías y del profeta Ido, en el registro familiar. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam, y cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Abiam comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Micaías y era hija de Uriel de Gibea. Estalló la guerra entre Abiam y Jeroboam. Abiam empezó la batalla con un ejército de 400,000 soldados escogidos. Jeroboam, por su parte, tomó posesión de batalla contra él con 800,000 soldados escogidos. Entonces Abiam, de pie en el monte Semariaim, que está en la montaña de Efraín, gritó: Jeroboam y todo Israel, escúchenme. ¿No saben ustedes que el Señor, el Dios de Israel, entregó el reino a David y a sus descendientes para siempre mediante una alianza irrevocable? Sin embargo, Jeroboam, el hijo de Nabat, servidor de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo. Y se le unieron unos hombres ociosos y malvados que se impusieron a Roboam, hijo de Salomón, porque era joven y débil de carácter. Así que no tuvo fuerza para enfrentarse con ellos. Y ahora ustedes intentan oponerse al gobierno del Señor ejercido por medio de los descendientes de David, solo porque ustedes son una gran multitud y tienen de su parte los becerros de oro que Jeroboam les hizo para que los tuvieran por dioses. ¿Y no han expulsado ustedes también a los sacerdotes del Señor, descendientes de Aarón y de los levitas,
¿Ha nombrado a sus propios sacerdotes como hacen las naciones paganas? Cualquiera que viene a consagrarse con un becerro y 7 carneros puede ser sacerdote de dioses que no son dioses. Para nosotros, en cambio, nuestro Dios es el Señor, y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que están al servicio del Señor son descendientes de Aarón y los que se encargan del servicio de los levitas. Ellos ofrecen al Señor mañana y tarde los holocaustos de incienso, presentan en una mesa ritualmente pura el pan consagrado y encienden todas las tardes las lámparas que arden en el candelabro de oro. Porque nosotros cumplimos las disposiciones del Señor nuestro Dios, mientras que ustedes lo han abandonado. Tengan en cuenta, pues, que al frente de nosotros están Dios y sus sacerdotes y que están listas las trompetas para dar el toque de guerra contra ustedes. Por consiguiente, israelitas, no peleen contra el Señor, el Dios de sus antepasados, porque no vencerán. Jeroboam había ordenado que sus tropas de retaguardia dieran un redo y atacaran por detrás, de modo que el grueso del ejército de Jeroboam quedó frente al de Judá, mientras que la retaguardia atacaba por detrás. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los atacaban por el frente y por detrás. Entonces invocaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y cuando los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel frente a Abiam y Judá. Los israelitas huyeron de los de Judá, porque Dios los entregó en manos de estos. Abiam y su gente les hicieron una gran matanza, en la que cayeron 500,000 soldados escogidos de Israel. Así los israelitas fueron humillados en aquel tiempo, mientras que los de Judá se mostraron fuertes, porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus antepasados. Abiam persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel, Gesaná y Efraín con sus respectivas aldeas. Jeroboam no pudo recuperar su poderío mientras vivió Abiam. Finalmente el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Entre tanto, Abiam se afirmó en el poder. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. El resto de la historia de Abiam y de todo lo que hizo en su vida está escrito en el comentario del profeta Iddo. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Durante su reinado hubo paz en el país durante 10 años. Los hechos de Asa fueron buenos y rectos a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares de los dioses extranjeros, así como los santuarios en lugares altos. Hizo pedazos las piedras sagradas y rompió las representaciones de Aserá. Además ordenó a Judá que acudiera al Señor, Dios de su antepasado, y que cumpliera la ley y los mandamientos. Quitó de todas las ciudades de Judá los santuarios y altares en lugares altos, y hubo paz durante su reinado. Aprovechando esos años en que la nación estaba en paz y no tenía que hacer frente a ninguna guerra, porque el Señor le concedió tranquilidad, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. Dijo a la gente de Judá: fortifiquemos estas ciudades y hagamos alrededor de ellas muros, torres, puertas y barras, mientras el país está todavía en nuestro poder. Porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, Él nos ha dado paz con todos nuestros vecinos. Por tanto, llevaron a cabo con éxito las construcciones. Asa tenía un ejército formado por 300,000 soldados de Judá, armados con escudos y lanzas, y 280,000 de Benjamín, equipados con escudos y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Contra ellos marchó Sera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros de combate, y llegó hasta Maresá. Entonces Asa le salió al encuentro y con sus hombres tomó posiciones para la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresá. Asa invocó al Señor su Dios diciendo: Señor, para ti es igual ayudar al fuerte que al débil.
Por tanto, ayúdanos, Señor y Dios nuestro, ya que confiamos en ti y en tu nombre hemos venido contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios. Muestra que nadie puede oponerte resistencia. Entonces el Señor dio a Asa y a Judá la victoria sobre los etíopes, por lo cual estos huyeron. Pero Asa y su gente los persiguieron hasta Gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar ni uno con vida, pues quedaron destrozados ante el Señor y su ejército, el cual se apoderó de gran cantidad de cosas de los enemigos. Después cayeron sobre todas las ciudades que había alrededor de Gerar, pues todas se llenaron de miedo ante el Señor. Los de Judá las saquearon, pues en ellas había grande riqueza. También atacaron los campamentos donde había ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después regresaron a Jerusalén. Azarías, hijo de Oded, poseído por el Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa para decirle: Escúchenme, tú, Asa, y todos los jefes y todos los de Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes y ustedes están con Él. Ustedes lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Israel ha estado mucho tiempo sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin instrucción religiosa. Pero cuando en medio de sus dificultades el pueblo se ha vuelto al Señor, Dios de Israel, y lo ha buscado, Él se ha dejado encontrar. En aquellos tiempos no había paz para nadie, sino muchos sobresalto para los habitantes de los diversos países. Las naciones y las ciudades se destruían unas a otras porque el Señor los aterraba con toda clase de calamidades. Pero ustedes sean valientes y no se desanimen, porque sus trabajos tendrán una recompensa. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta, se armó de valor y eliminó los repugnantes ídolos de todo el territorio de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba frente al vestíbulo del templo del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín, más los forasteros que había con ellos procedentes de Efraín, Manasés y Simeón, pues muchos de Israel se habían pasado al lado de Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se juntaron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa y ofrecieron en sacrificio al Señor en ese día 700 reses y 7,000 ovejas de las que habían quitado a los enemigos. Luego se comprometieron solemnemente a buscar de todo corazón al Señor, el Dios de sus antepasados, y prometieron que cualquiera que no quisiera buscar al Señor, Dios de Israel, fuera mayor o menor, hombre o mujer, sería condenado a muerte. Hicieron el juramento al Señor en alta voz y con gritos de alegría y al son de trompetas y de cuernos. Todo Judá se alegró por el juramento que habían hecho, pues juraron de todo corazón y con toda su voluntad habían buscado al Señor y Él se había dejado encontrar de ellos y les había concedido paz con todos sus vecinos. Además, el rey Asa quitó la categoría de reina madre a Maacá, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de Aserá. Asa destruyó aquella imagen, la hizo pedazos y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y aunque no se quitaron de Israel los santuarios en lugares altos, Asa permaneció fiel y puso en el templo de Dios todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Y no hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Pero en el año 36 del reinado de Asa, el rey de Israel, Baasa, fue a atacar a Judá y fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá. Entonces Asa sacó el oro y la plata de los tesoros del templo del Señor y del palacio real y los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto, como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata,
rompe el pacto que tienes con Baasá, rey de Israel, y así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Lión, Dan, Abel-Maim y todas las ciudades de Neftalí que servían de almacenes. Cuando Baasá lo supo, dejó de fortificar Ramá, suspendiendo sus trabajos. Entonces el rey Asa tomó consigo a todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras y la madera que Baasá había usado para fortificarla, y con ellas fortificó Gebá y Mizpá. Por aquel tiempo fue el profeta Ananí a visitar a Asa, rey de Judá, y a decirle: el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos, porque te apoyaste en el rey de Siria y no en el Señor tu Dios. ¿No formaban los etíopes y los libios un ejército sumamente poderoso con muchísima caballería y carros de combate? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque te apoyaste en Él. Pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. En esto has actuado como un tonto, porque de ahora en adelante tendrás más guerras. Entonces Asa se enfureció de tal manera contra el profeta que lo mandó encarcelar. También en ese tiempo trató brutalmente a algunos del pueblo. La historia de Asa, desde el principio hasta el fin, está escrita en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, pero en su enfermedad no recurrió al Señor, sino a los médicos. Murió en el año 41 de su reinado y lo enterraron en el sepulcro que había mandado hacer en la ciudad de David. Lo colocaron en una camilla llena de perfumes y de toda clase de sustancias aromáticas hábilmente preparadas. Luego encendieron en su honor una enorme hoguera. En lugar de Asa reinó su hijo Josafat, quien se mostró fuerte en Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y destacamentos en todo el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín, que Asa su padre había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque procedió como David, su antepasado, lo había hecho al principio. No sirvió a las diversas representaciones de Baal, sino al Dios de su padre, cumpliendo sus mandamientos, sin seguir el ejemplo de la gente de Israel. Por eso el Señor consolidó bajo su mando el reino. Todo Judá le hacía regalos y llegó a tener grandes riquezas y honores. Siguió con orgullo el camino trazado por el Señor y una vez más quitó de Judá los santuarios en lugares altos y las representaciones de Asirá. En el tercer año de su reinado, envió a sus funcionarios Ben-Ahil, Abdías, Zacarías, Natael y Micaías para enseñar en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Los acompañaban los sacerdotes Elisama y Joram. Los envió para que, con el libro de la ley del Señor, enseñaran a la gente de Judá. Y ellos recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Entretanto, todos los reinos de los países que rodeaban a Judá sentían tal miedo al Señor que no se atrevían a pelear contra Josafat. Al contrario, algunos de los filisteos traían regalos y plata como tributo a Josafat, y los árabes le llevaron 7,700 carneros e igual cantidad de chivos. Josafat, pues, se fue haciendo sumamente poderoso. Construyó en Judá fortalezas y ciudades para almacenes, y tuvo muchas propiedades en las ciudades de Judá.
Tuvo también soldados muy valientes en Jerusalén, cuya lista, según su registro por familias, es la siguiente. Por Judá, como comandante de los jefes de batallón estaba Adná con 300,000 soldados. Junto a este estaba el jefe Joanán con 280,000 soldados, y junto a él Amasías, hijo de Zicri, que se había ofrecido voluntariamente para servir al Señor con 200,000 valientes soldados. Por Benjamín estaba Eleadá, valiente guerrero, con 200,000 hombres armados con arcos y escudos, y junto a él Josabad con 180,000 hombres de pie de guerra. Estos estaban al servicio del rey, sin contar los que el rey había destinado a las ciudades fortificadas de todo Judá. Josafat consiguió grandes riquezas y honores y llegó a ser consuegro de Ahab. Después de algunos años, Josafat fue a Samaria a visitar a Ahab, el cual, para festejar a Josafat y a sus acompañantes, mató muchas ovejas y reses y trató de incitarlo a atacar a Ramot de Galaad. En efecto, Ahab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres acompañarme a marchar contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió: Yo, lo mismo que mi ejército, estamos contigo y con tu gente para ir a la guerra, pero antes consulta la voluntad del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran 400, y les preguntó: ¿Debemos atacar a Ramot de Galaad o no? Y ellos respondieron: Atácala, porque Dios te la va a entregar. Pero Josafat preguntó: ¿No hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? El rey de Israel contestó a Josafat: Hay uno más por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imea, pero lo aborrezco porque nunca me anuncia cosas buenas, sino cosas siempre malas. Pero Josafat le dijo: No digas eso. Enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó: Pronto que venga Micaías, hijo de Imea. Tanto el rey de Israel como Josafat, el rey de Judá, tenían puesta su armadura y estaban sentados en sus tronos en la explanada a la entrada de Samaria, y todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Sedequía, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: Así ha dicho el Señor: Con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo. Decían al rey: Ataca a Ramot de Galaad y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo a este: Todos los profetas, sin excepción, han dado una respuesta favorable al rey. Así pues, te ruego que hables como todos ellos y anuncies algo favorable. Micaías le contestó: Juro por el Señor que solo diré lo que mi Dios me ordene decir. Luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó: Micaías, ¿debemos atacar a Ramot de Galaad o no? Y Micaías dijo: Atáquenla y obtendrán la victoria, pues Dios se la va a entregar. Pero el rey respondió: ¿Cuántas veces te he de decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías dijo: He visto a todos los israelitas desparramados por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor ha dicho: Estos no tienen dueño, que cada uno vuelva en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te he dicho que ese hombre nunca me anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas? Micaías añadió: Por eso que has dicho, oigan ustedes la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y a todo el ejército del cielo que estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor preguntó: ¿Quién iría
a incitar a Abab, rey de Israel, para que atacara a Ramot de Galaad y cayera allí. Unos decían una cosa y otros otra. Pero un espíritu se presentó delante del Señor y dijo que él lo haría. El Señor le preguntó cómo lo iba a hacer. Y el espíritu respondió que iba a inspirar mentira en todos los profetas del rey. Entonces el Señor le dijo que en efecto conseguiría engañarlo y que fuera a hacerlo. Y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en labios de estos profetas tuyos y que ha determinado tu ruina. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, acercándose a Micaías, le dio una bofetada y dijo: ¿Por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió: Lo sabrás el día en que andes escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel ordenó: Agarren a Micaías y llévenlo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganles que yo ordeno que lo metan en la cárcel y lo tengan a ración escasa de pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo. Todavía añadió Micaías: Si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Así pues, el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, avanzaron contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo voy a entrar en la batalla disfrazado y tú te pondrás mi ropa. Así el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en combate. Pero el rey de Siria había ordenado a los capitanes de los carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera al rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda y el Señor le ayudó. Dios los apartó de él, pues al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó un arco al azar e hirió de muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces éste le ordenó al conductor del carro: Da la vuelta y sácame del combate porque estoy gravemente herido. La batalla fue dura aquel día y el rey de Israel tuvo que mantenerse en pie en su carro, haciendo frente a los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Josafat, rey de Judá, volvió sano y salvo a su palacio de Jerusalén, pero el profeta Jehú, hijo de Hananí, le salió al encuentro y le preguntó: ¿Por qué ayudas al malo y eres amigo de los enemigos del Señor? Por este motivo el Señor se ha enojado contigo. Sin embargo, hay otras cosas buenas a tu favor, pues has destruido las representaciones de Aserá que había en el país y te has propuesto buscar a Dios. Josafat vivía en Jerusalén, pero acostumbraba a visitar a su pueblo desde Beerseba hasta los montes de Efraín para hacerlo volver al Señor Dios de sus antepasados. Además, estableció jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, una tras otra, y dijo a los jueces: Fíjense bien en lo que hacen, porque no van a juzgar en nombre de hombres, sino del Señor que estará con ustedes cuando den el fallo. Así que respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. También estableció Josafat en Jerusalén algunos levitas, sacerdotes y jefes de familia de Israel para servir de jueces en asuntos religiosos y en los pleitos de los habitantes de Jerusalén, y les dio las siguientes instrucciones. Ustedes deben actuar siempre con respeto al Señor, fidelidad y honradez. En cualquier pleito de sus compatriotas, los habitantes de las diversas ciudades les presenten a ustedes para que decidan si una muerte es criminal o no, para aplicar las diversas leyes, estatutos, reglamentos y ordenanzas. Recomiéndeles no cometer faltas contra el Señor, para que Él no se enoje con ustedes ni con ellos. Hagan esto y la culpa no será de ustedes. El sumo sacerdote Amarías será su superior en todas las cuestiones religiosas. Zebadías, el hijo de Ismael y jefe de la tribu de Judá, lo será en todas las cuestiones civiles. Los levitas serán ayudantes de ustedes. Ánimo pues y a trabajar.
Que el Señor esté con el que lo haga bien. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados con los meunitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron algunos a decirle: de Edom, del otro lado del mar Muerto, viene un gran ejército contra ti. Ya están en Hatzezón Tamar. Hatzezón Tamar es lo mismo que en Gadi. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en todo Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá que se había reunido en Jerusalén frente al atrio nuevo del templo del Señor y exclamó: Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. Nadie puede oponerte resistencia. Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron: si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás en este templo, y en nuestras angustias te pediremos ayuda, y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues ahora aquí están los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruyeron. En pago de eso ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, incluyendo sus mujeres y sus hijos, aun los niños más pequeños. Y estando todo el pueblo reunido, Jaasiel, hijo de Zacarías y nieto de Benaías, el cual era hijo de Jehiel y nieto de Matanías, un levita descendiente de Asaf, quedó poseído por el Espíritu del Señor y dijo: pongan atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se asusten ante ese gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis, y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarlo. Y los levitas descendientes de Keat y los descendientes de Coré empezaron a alabar en voz muy alta al Señor, Dios de Israel. A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles: escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá. Confíen en el Señor, su Dios, y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Y después de consultar con el pueblo, nombró a algunos cantores para que, vestidos con ropas sagradas y marchando al frente de las tropas, alabaran al Señor con el himno: den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Luego, en el momento en que empezaron a cantar con alegría himnos de alabanza, el Señor creó confusión entre los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. Pues los amonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir y los destruyeron por completo. Y después de acabar con ellos, se destruyeron unos a otros.
Cuando los hombres de Judá llegaron al sitio desde donde se ve el desierto y miraron hacia el ejército enemigo, solo vieron cadáveres tendidos en el suelo. Nadie había logrado escapar. Entonces acudieron Josafat y su gente a recoger lo que habían dejado los enemigos y encontraron gran cantidad de ganado, armas, vestidos y objetos valiosos y se apoderaron de todo. Había tantas cosas que no podían llevárselas. Era tal la cantidad que estuvieron 3 días recogiendo cosas. El cuarto día se reunieron en el valle de Beracá y allí bendijeron al Señor. Por eso llamaron a aquel lugar el valle de Beracá, nombre que lleva hasta hoy. Después todos los hombres de Judá y Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron a Jerusalén muy contentos porque el Señor les había dado motivo de alegría a costa de sus enemigos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron al templo del Señor al son de salterios, cítaras y trompetas. Al saber que el Señor había luchado contra los enemigos de Israel, todas las naciones se llenaron de miedo a Dios. Y así el reinado de Josafat siguió tranquilo, porque Dios le concedió paz con los países vecinos. Josafat reinó, pues, sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar y 25 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá y era hija de Silí. Josafat se condujo con rectitud, como Asa su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios en lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo todavía no estaba firme en su propósito de seguir al Dios de sus antepasados. El resto de su historia, desde el comienzo hasta el fin, está escrito en las crónicas de Jehú, hijo de Ananí, y está incluido en el libro de los reyes de Israel. Más tarde, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, el cual se comportaba perversamente. Se hizo su socio para construir barcos para ir a Tarsis, y los construyeron en Esión-Geber. Entonces Eliezer de Maresa, hijo de Dodabau, pronunció contra Josafat esta profecía: el Señor va a hacer pedazos lo que tú has hecho por haberte asociado con Ocosías. Y en efecto, los barcos se hicieron pedazos y ya no pudieron ir a Tarsis. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Joram. Hermanos de Joram, hijos también de Josafat eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Micael y Sefantías. Todos ellos eran hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había regalado muchos objetos de oro y plata y otras cosas de valor. Les dio también ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo entregó a Joram por ser el hijo mayor. Pero Joram, una vez que se aseguró en el trono de su padre, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Pero siguió los pasos de los reyes de Israel y de la descendencia de Ahab, pues su mujer era de la descendencia de Ahab. Así que sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por la alianza que había hecho con David y quien prometió lo mismo que a sus hijos, que siempre tendrían una lámpara encendida. Durante el reinado de Joram, Edom se rebeló contra el dominio de Judá y nombró su propio rey. Entonces Joram se dirigió con sus capitanes y con todos sus carros de combate, y durante la noche se levantaron él y los capitanes de los carros de combate y atacaron a los edomitas, que los habían rodeado. Pero Edom logró hacerse independiente de Judá hasta el presente. También en aquel tiempo se hizo independiente la ciudad de Libná, porque Joram había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Además construyó santuarios paganos en los montes de Judá y fue el causante de que los habitantes de Jerusalén fueran infieles al Señor, e hizo que Judá se extraviara. Pero entonces Joram recibió una carta del profeta Elías que decía:
El Señor, Dios de David, tu antepasado, te dice: no has seguido el ejemplo de Josafat tu padre ni el de Asa, rey de Judá, sino los ejemplos de los reyes de Israel, y has sido el causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén fueran infieles al Señor, como lo fue la familia de Ahab. Además has matado a tus hermanos, que eran mejores que tú. Por eso el Señor va a hacer caer sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todas tus posesiones una gran calamidad, y sobre ti hará caer muchas enfermedades. Te pondrás enfermo del estómago con una enfermedad crónica hasta que se te salgan los intestinos. Entonces el Señor hizo que los filisteos y los árabes vecinos de los de Cus se enfurecieran contra Joram, por lo cual marcharon sobre Judá e invadieron el país y se llevaron todos los bienes que hallaron en el palacio del rey, así como a sus hijos y a sus mujeres. El único que quedó fue Joacás, el menor. Después de todo esto, el Señor lo castigó con una enfermedad incurable del estómago. Pasó el tiempo y al cabo de unos 2 años, los intestinos se le salieron por causa de la enfermedad y murió entre horribles dolores. Su pueblo ni siquiera encendió una hoguera en memoria suya como habían hecho con sus antepasados. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie lo lamentara. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en lugar de Joram a su hijo menor, Ocosías, pues las bandas de salteadores que junto con los árabes habían invadido el campamento habían matado a todos los hijos mayores de Joram, rey de Judá. Así pues, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era descendiente de Omri. Y Ocosías también siguió los pasos de Ahab y su dinastía, pues su madre le daba malos consejos y por causa de sus relaciones familiares con la casa de Ahab, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Ellos, en efecto, fueron los consejeros después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Por seguir sus consejos, Ocosías se alió con Joram, hijo de Ahab y rey de Israel, para pelear en Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Siria. Pero los sirios hirieron a Joram y éste regresó a Jezreel para curarse de las heridas que le habían hecho en Ramot durante el combate contra Hazael, rey de Siria. Entonces, como Joram estaba enfermo, Ocosías fue a Jezreel a visitarlo. Dios tenía dispuesto que Ocosías muriera al ir a visitar a Joram. Apenas llegó, salió con Joram a encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi. Pero Dios había escogido a Jehú para que aniquilara a la familia de Ahab. Cuando Jehú estaba haciendo justicia contra la familia de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste y los mató. Mandó buscar también a Ocosías, que se había escondido en Samaria, y lo apresaron, se lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero lo enterraron, teniendo en cuenta que era hijo de Josafat, quien había buscado sinceramente al Señor. De esta manera no quedó nadie de la familia de Ocosías que fuera capaz de recuperar el poder real. Cuando Atalía, madre de Ocosías, supo que su hijo había muerto, fue y exterminó a toda la familia real de Judá. Pero Joseba, hija del rey Joram, apartó a Joás, hijo de Ocosías, de los otros hijos del rey a los que estaban matando, y lo escondió de Atalía junto con su nodriza en un dormitorio. Así que no lo mataron. Esto lo hizo Joseba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías y esposa del sacerdote Joiada. Y Joás estuvo escondido con ella en el templo del Señor. Mientras tanto, Atalía gobernó el país.
Al séptimo año, Joiada mandó llamar a los capitanes siguientes: Azarías, hijo de Jeroham; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adaías; y Elisafat, hijo de Sicri, e hizo que se le unieran como aliados. Ellos recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las familias de Israel, y fueron todos a Jerusalén. Allí todos los que se habían reunido hicieron un pacto con el rey en el templo de Dios. Joiada les dijo: aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él es quien debe ser rey, como lo prometió el Señor acerca de los descendientes de David. Esto es lo que van a hacer ustedes: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y los levitas que están de servicio el sábado, cuidarán las puertas del templo. La otra tercera parte estará en el palacio real, y la otra tercera parte en la puerta de los cimientos. Mientras tanto, todo el pueblo estará en los atrios del templo, pero que nadie entre en el templo fuera de los sacerdotes y levitas que estén de servicio. Solamente ellos pueden entrar porque están consagrados, pero el resto del pueblo montará guardia en honor del Señor. Los levitas formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y el que intente penetrar en el templo morirá. Acompañarán al rey donde quiera que él vaya. Los levitas y la gente de Judá hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada cual tomó el mando de sus hombres, tanto los que entraban de guardia en sábado como los que salían, porque el sacerdote Joiada no dejó que se fueran los que terminaban su turno. Entonces Joiada entregó a los capitanes las lanzas y los diversos escudos que habían pertenecido al rey David y que estaban en el templo de Dios. Luego colocó en sus puertas a toda la gente desde el ala derecha hasta el ala izquierda del templo y alrededor del altar, cada uno con su lanza en la mano para proteger al rey. Entonces Joiada y sus hijos sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y las insignias reales, y después de derramar aceite sobre él, lo proclamaron rey. Y luego todos gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó los gritos de la gente que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaban todos, y vio allí al rey de pie junto a su columna a la entrada. A su lado estaban los jefes y la banda de música, y la gente muy alegre tocando trompetas. Los cantores con instrumentos musicales dirigían los himnos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joiada hizo salir a los capitanes que estaban al mando del ejército y les dijo: sáquenla de entre las filas y pasen a cuchillo al que la siga. Como el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo del Señor, la apresaron y la sacaron por la puerta de la caballería del palacio al palacio real, y allí la mataron. Después Joiada hizo un pacto con todo el pueblo y con el rey de que ellos serían el pueblo del Señor. Luego fueron todos al templo de Baal y lo derribaron y destrozaron sus altares y sus ídolos. En cuanto a Matán, el sacerdote de Baal, lo degollaron ante los altares. A continuación, Joiada puso una guardia en el templo del Señor bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas, a quienes David había repartido por turnos para servir en el templo, ofreciendo al Señor los holocaustos según está prescrito en la ley de Moisés, y cantando con alegría como lo había dispuesto David. También puso porteros en las entradas del templo del Señor para que nadie que por cualquier motivo estuviera ritualmente impuro pudiera entrar. Luego tomó a los capitanes, a las personas más importantes, a los gobernadores del pueblo y a toda la gente, y acompañó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, entrando por la puerta superior. Luego sentaron al rey en el trono real, y todo el pueblo se alegró. Y como Atalía había muerto a filo de espada, la ciudad quedó tranquila. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Los hechos de Joás fueron rectos a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. Joiada lo casó con 2 esposas, de las que Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás se propuso reparar el templo del Señor, para lo cual reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan por las ciudades de Judá y recojan de todos los israelitas dinero
para reparar cada año el templo de Dios. Dense prisa en este asunto. Pero los levitas no se dieron prisa. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y Jerusalén la contribución que Moisés, el siervo del Señor, y la comunidad de Israel ordenaron recoger para la tienda de la alianza? Porque Atalía, que era la maldad misma, y sus seguidores habían penetrado en el templo de Dios y habían tomado para el culto de sus ídolos todos los objetos del templo del Señor. Entonces el rey mandó hacer un cofre y lo colocaron junto a la puerta del templo del Señor, por fuera. Luego anunciaron por todo Judá y Jerusalén que se debía llevar al Señor la contribución que Moisés, el siervo del Señor, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo acudieron con gusto a depositar su contribución en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre al rey para que lo examinara, y cuando veían que ya había bastante dinero, llegaban el coronista del rey y un inspector designado por el sumo sacerdote y vaciaban el cofre, y luego lo tomaban y lo volvían a colocar en su lugar. Así lo hacían diariamente y recogían mucho dinero. El rey y Joiada entregaban ese dinero a los encargados de las obras del templo para que contrataran canteros y carpinteros que repararan el templo del Señor. También debían contratar oficiales que trabajaran el hierro y el bronce para reparar el templo. Los encargados de las obras se pusieron a trabajar y en sus manos progresó de tal modo la obra de reparación que restauraron el templo de Dios según los planos originales y lo dejaron en buen estado. Cuando terminaron, llevaron al rey Joiada y a Joiada el dinero que sobró, y ellos mandaron hacer con él utensilios para el templo del Señor, tanto para los actos de culto como para los holocaustos y cucharones y otros utensilios de oro y plata. Mientras vivió Joiada, se ofrecieron continuamente holocaustos en el templo del Señor. Pero Joiada envejeció y siendo ya de edad muy avanzada, murió. Al morir tenía 130 años. Y lo enterraron en la ciudad de David, junto con los reyes, porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Después de la muerte de Joiada, llegaron los jefes de Judá y rindieron homenaje al rey. Él se dejó aconsejar de ellos, y ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y dieron culto a las representaciones de Aserá y a otros ídolos. Por este pecado, el Señor se enojó contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor les envió profetas para hacer que se volvieran a Él, pero la gente no hizo caso a las amonestaciones de los profetas. Entonces Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, fue poseído por el Espíritu de Dios, se puso de pie en un lugar elevado y dijo al pueblo: Dios dice, ¿por qué no obedecen ustedes mis mandamientos? ¿Por qué se buscan ustedes mismos su desgracia? Puesto que ustedes me han abandonado a mí, yo también los abandonaré a ustedes. Pero ellos se pusieron de acuerdo contra él y lo apedrearon por orden del rey en el atrio del templo del Señor. El rey Joás olvidó la lealtad que Joiada, el padre de Zacarías, le había demostrado, y mató a Zacarías, su hijo, quien en el momento de morir exclamó: Que el Señor vea esto y pida cuentas por ello. En la primavera, el ejército sirio lanzó un ataque contra Joás, y después de avanzar hasta Judá y Jerusalén, exterminaron a todos los jefes de la nación, la saquearon y enviaron todas las cosas al rey de Damasco. Solo había llegado un pequeño destacamento del ejército sirio, pero el Señor entregó en manos de ellos un ejército muy numeroso, por haber abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Así Joás sufrió el castigo merecido. Cuando los sirios se retiraron, dejándolo gravemente enfermo, sus funcionarios tramaron una conspiración contra él para vengar el asesinato del hijo del sacerdote Joiada y lo mataron en su propia cama.
Después lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Los de la conspiración contra él fueron Sabat, hijo de Simat, un amonita, y Josabat, hijo de Simrit, un moabita. Lo que se refiere a los hijos de Joás, a las muchas profecías contra él y a su restauración del templo de Dios, todo está escrito en el comentario del libro de los reyes. Después reinó en su lugar su hijo Amasías. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no se portó con total sinceridad. Cuando Amasías se afirmó en el poder, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre. Pero no dio muerte a los hijos de ellos, pues, según lo escrito en el libro de la ley de Moisés, el Señor ordenó: los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que han hecho sus hijos, ni los hijos por lo que han hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías reunió a todos los hombres de Judá y de Benjamín y los organizó por familias bajo el mandato de jefes militares. Luego hizo el censo de todos los que tenían de 20 años para arriba y resultó que había 300,000 soldados escogidos, listos para la guerra y capaces de usar lanzas y escudos. Además contrató 100,000 soldados de Israel por 3,300 kilos de plata. Pero un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo: oh rey, que no se te junte el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel, con toda esta gente de Efraín. Porque el Señor no está con Israel, con toda esa gente de Efraín. Pero si quieres reforzar tu ejército con ayuda de ellos para ir a la guerra, Dios te hace caer frente al enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: pero ¿qué va a pasar entonces con los 3,300 kilos de plata que di a las tropas de Israel? El hombre de Dios le respondió: el Señor tiene suficiente para darte mucho más que eso. Entonces Amasías hizo que las tropas que habían venido de Efraín a unírsele se separaran y volvieran a sus casas. Pero ellos se enfurecieron contra Judá y se volvieron muy enojados a sus casas. Amasías se armó de valor y llevó su ejército al valle de la Sal y mató a 10,000 hombres de Seir. Además, los de Judá apresaron vivos a otros 10,000 y los llevaron a la cumbre de un monte rocoso. Desde allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Entretanto, las tropas que Amasías no había dejado que se le juntaran para la guerra y habían hecho volver a sus casas, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horon. Mataron a 3,000 personas y se llevaron muchas cosas que robaron. Al volver Amasías de derrotar a los de Edom, se trajo con él los dioses de Seir y los tomó como dioses suyos, los adoró y les quemó incienso. El Señor se enojó con Amasías y envió un profeta a decirle: ¿por qué has recurrido a los dioses de una nación que ellos no pudieron librar de ti? Pero cuando el profeta decía esto, el rey le replicó: ¿acaso te hemos nombrado consejero real? Déjate de cosas. ¿No es que quieres que te maten? El profeta no insistió más, pero dijo: yo sé que Dios ha decidido destruirte por haber hecho esto y no seguir mi consejo. Pero Amasías, rey de Judá, siguió el consejo de otros y le mandó a decir a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel: ven y nos veremos las caras. Pero Joás le envió la siguiente respuesta: el cardo le mandó decir al cedro del Líbano: dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero una fiera pasó por allí y aplastó el cardo. Tú dices que has derrotado a los edomitas y eso te hace sentirte orgulloso y buscar más honores, pero mejor quédate en tu casa. ¿Por qué quieres provocar tu propia desgracia y la desgracia de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios lo había dispuesto así para entregarlos en poder de Joás, por haber recurrido ellos a los dioses de Edom. Entonces Joás se puso en marcha para enfrentarse con Amasías en Bet-Semes, que está en territorio de Judá.
y Judá fue derrotado por Israel, y cada cual huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, y luego lo llevó a Jerusalén, en cuyo muro abrió una brecha de 180 metros desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que habían en el templo de Dios a cargo de Obed-Edom y en los tesoros del palacio real. Y después de tomar a algunas personas como rehenes, regresó a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás y rey de Israel. El resto de la historia de Amasías, desde el comienzo hasta el fin, está escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el momento en que Amasías se apartó del Señor en Jerusalén, se conspiró contra Amasías, el cual huyó a Laquis. Pero lo persiguieron hasta esa ciudad y allí le dieron muerte. Luego lo llevaron sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Gracias te damos, soberano Dios, por este día que nos regalas hoy, Señor, y por esta oportunidad que nos has dado de pasar acá este rato leyendo tu palabra y pensando en ella, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a aplicarla a nuestra vida. Presentamos delante de ti también este día, Señor, y esta semana que iniciamos, esperando que seas dirigiéndonos en todas las cosas, Señor, y glorificándote en medio de cada circunstancia. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén